Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas. Séptima edición. James Stewart. Sección 4.9. Antiderivadas. Un físico que conoce la velocidad de una partícula podría desear conocer su posición en un instante. Un biólogo que conoce la rapidez a la que crece una población de bacterias puede interesarse en deducir el tamaño de la población en algún momento futuro. En cada caso, el problema es encontrar una función f mayúscula cuya derivada es f minúscula conocida. Si tal función f mayúscula existe, es llamada antiderivada de f. Definición. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de f minúscula sobre un intervalo i si la derivada de f mayúscula es f minúscula para todo x en i. Por ejemplo, sea f minúscula de x igual a x a la 5. Si f mayúscula de x es x a la 6 sobre 6, entonces la derivada de f mayúscula es x a la 5, que es f minúscula de x. Pero la función g de x igual a x a la 6 sobre 100 también satisface que la derivada de g mayúscula es x a la 5. Por tanto, f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f minúscula. De hecho, cualquier función de la forma h mayúscula de x igual a x a la 6 sobre 6 más c, donde c es una constante, es una antiderivada de f. Teorema 1. Si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula sobre un intervalo i, entonces la antiderivada más general de f minúscula sobre i es f de x mayúscula más c, donde c es una constante arbitraria. De nuevo, para la función f minúscula de x igual a x a la 5, vemos que la antiderivada general de f minúscula es x a la 6 sobre 6 más c. Al asumir valores específicos a la constante c, obtenemos una familia de funciones cuyas gráficas son traslaciones verticales una de la otra. Esto
tiene sentido porque cada curva debe tener la misma pendiente en cualquier valor de la axis X. Como otro ejemplo, la antiderivada más general de f minúscula de x igual a menos coseno de x en los reales es f mayúscula de x igual a seno de x más c. Ahora explicaremos esto un poco gráficamente usando el paquete GeoGebra. Para ello, vamos a abrir el archivo que he llamado Julio Antiderivadas. He realizado un archivo en GeoGebra para ver la relación que hay entre f de x más c y f de x con respecto a sus curvas. En este caso tenemos en la pantalla la curva coseno de x que se ha digitado aquí en el campo amarillo, pero lo podría cambiar. Por ejemplo, poner en vez de coseno de x más x sobre 2, por decir algo, entro y ya cambió la curva, como observan. Voy a dejar la que tenía anteriormente. Este archivo también puede hacer lo siguiente. Aquí hay un deslizador que está en C0 para graficar la curva f de x más c. En este momento es f de x más 0 que coincide con f de x. Puedo arrastrar el deslizador. Ahí lo arrastré a la izquierda al valor menos 1. Entonces, la curva original es la azul. El color azul nos recuerda esto, color azul coseno de x. Y la nueva es coseno de x menos 1, que es la roja. Puedo mover el deslizador a cualquier parte, como estoy ilustrando. Lo voy a dejar, digamos, en este momento aquí en un valor de menos 3. Entonces, la curva azul es coseno de x y la curva roja es coseno de x menos c. Entonces, observe que cuando a una función como la azul se le suma una constante, se obtiene la roja que tiene la siguiente propiedad. Si muevo el eje, el puntico que he llamado aquí x, observe que la distancia entre las dos curvas es la misma para cualquier x, como lo está ilustrando este segmentico punteado amarillo. Muevo x y la distancia permanece igual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la función coseno de x más x sobre 4 en el lugar de la que hay en este momento? Entonces observe ahora las curvas. De nuevo, moviendo x, vemos que la distancia entre las curvas permanece constante. Ahora voy a devolverme a la posición inicial para ilustrar otros hechos. Que se puede tocar aquí, hacer clic donde dice muestre tangentes. Hago clic, muestra tangentes. Observe que las curvas roja y azul tienen tangentes paralelas para este valor de x, pero puedo también barrer el deslizador x. Lo estoy moviendo el deslizador x, que es el puntico verde. Y observe que para todo x las curvas tienen las mismas tangentes. Y como la derivada es la pendiente de la tangente, entonces la derivada de la curva azul es la pendiente de la verde y la derivada de la curva roja es la pendiente de esta más clarita. Luego la curva roja y la curva azul tienen las mismas pendientes para cada x, es decir, las mismas derivadas. Y como coseno de x es la antiderivada de seno de x, es una antiderivada, entonces fx más c es otra antiderivada. Y así para cualquier función. Ejemplo 1. Encuentre la antiderivada más general de la función f minúscula de x igual a secante de x por tangente de x. Solución. Si f mayúscula de x es secante de x, entonces f' de x es secante de x tangente de x.
De manera que una antiderivada de secante de x tangente de x es secante de x. Por el teorema 1, la antiderivada más general de secante tangente es g mayúscula de x igual a secante de x más c. En la tabla 2 se enlistan algunas antiderivadas. Cada fórmula de la tabla es verdadera, puesto que la derivada de la función de la columna de la derecha aparece en la columna de la izquierda. Se usa la notación derivada de f mayúscula es f minúscula, derivada de g mayúscula es g minúscula. Ahora vemos la tabla 2 de fórmulas de antiderivación. Se observa en el primer renglón que la antiderivada de c f minúscula es c f mayúscula. En otras palabras, la antiderivada de c por f es c por la antiderivada de f. Siguiendo en el segundo renglón al lado izquierdo, tenemos que la antiderivada de f más c es la antiderivada de f más la antiderivada de g. Al lado de la derecha en el primer renglón, la antiderivada de secante cuadrado es tangente. Y la derivada de secante tangente es secante. Recuerden que para verificar estas fórmulas basta derivar en un renglón que la derivada de la columna de la derecha es la de la izquierda. Aquí, por ejemplo, la derivada de la secante es secante tangente. Ahora vemos en el primer renglón de la columna de la izquierda que la antiderivada de x a la n para n distinto de menos 1 es x a la n más 1 sobre n más 1. Y la llamaremos la antiderivada de una potencia. En el segundo renglón, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de valor absoluto de x. Debemos saber acá que aquí lo que queremos significar es que esa fórmula es cierta en intervalos, en un intervalo, sea en el intervalo de la derecha del eje X o en cualquier intervalo de la izquierda del eje X. Esa función no sirve para intervalos que contengan el X igual a 0, no sirve la derivada. En el tercer renglón, la derivada de a la X es a la X. La antiderivada de coseno es el seno. Y para el último renglón de la izquierda, la antiderivada de seno es menos coseno. En la parte de la derecha, la antiderivada de 1 sobre raíz de 1 menos x2 es seno inverso de x. De 1 sobre 1 más x2 es tangente inversa de x. Coseno hiperbólico cuadrado de x, la antiderivada de seno hiperbólico de x. Y finalmente, la antiderivada de seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico de x. Estas fórmulas las debemos memorizar desde ahora. En el curso, cada clase se va viendo nuevas fórmulas y después es difícil memorizarlas todas juntas. Procuren ser juiciosos con esto. En particular, en la tercera fórmula se afirma que una antiderivada de f minúscula de x igual a x a la n es f mayúscula de x a la n más 1 sobre n más 1. Para ver que esto es cierto, basta verificar que la derivada de la función f mayúscula de x es f minúscula de x. En efecto, derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1 es derivada con respecto a x de 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. Esto para que nos quede derivada de constante por función, que recordemos que es constante por derivada de función.
Y esto entonces finalmente nos queda 1 sobre n más 1 por n más 1 x a la n. Y simplificando nos da x a la n. Como otro ejemplo, en la cuarta fórmula se afirma que una antiderivada de la función f minúscula de x igual a 1 sobre x es f mayúscula de x igual al logaritmo de valor absoluto de x en cualquier intervalo que no contenga a x igual a 0. Primer caso, si x mayor que 0, f mayúscula de x es logaritmo de valor absoluto de x y valor absoluto de x es x. Entonces la derivada de x es 1 sobre x, que es f minúscula. Segundo caso, si x es menor que 0, f mayúscula de x es logaritmo de valor absoluto de x, pero valor absoluto de x es menos x. Entonces, usando la regla de la cadena, f' de x es 1 sobre menos x por la derivada interna y la derivada de menos x es menos 1. Finalmente nos da 1 sobre x, que es f de x. Ejemplo 2, ejercicio 15. Encuentre la antiderivada más general de la función g de t igual a 1 más t al cuadrado sobre raíz de t. Solución. G minúscula de t es 1 más t al cuadrado todo sobre t a la 1 medio. Ahora hacemos las divisiones indicadas, las tres divisiones. Nos queda 1 sobre t a la 1 medio más t sobre t a la 1 medio más t2 sobre t a la 1 medio. Ahora efectuamos cada división, recordando que t a la n sobre t a la m es t a la n menos m. Y buscando antiderivadas tenemos g mayúscula de t. Debemos recordar que la antiderivada de t a la n es t a la n más 1 sobre n más 1. Esta fórmula en la pantalla se está efectuando en cada uno de los tres sumandos que corresponden a las antiderivadas del renglón anterior. Ahora hacemos álgebra. ¿Cómo se suma menos 1 medio más 1? Es menos 1 medio más 2 medios. Se cambia el 1 por 2 medios para sumar, digamos, 3 medios más 1 es 3 medios más 2 medios, o sea, 5 medios. Y tenemos los resultados de la parte de encima. Resumiendo, entonces, y sabiendo que dividir un numerador por a sobre b es multiplicar el denominador por su recíproco b sobre a, tenemos el resultado que aparece en la línea. Una ecuación que involucra derivadas de una función se llama ecuación diferencial. Ejemplo 3, ejercicio 24. Encuentre la antiderivada f mayúscula de f minúscula que satisface la condición dada. Acá f minúscula de x es 4 menos 3 paréntesis 1 más x2 todo a la menos 1, f de 1 vale 0. Solución. F minúscula de x es 4 menos 3 paréntesis 1 más x2 todo a la menos 1. O sea, 4 menos 3 por 1 sobre 1 más x2.
Y buscando antiderivadas, f mayúscula de x es 4x menos 3 tangente inversa de x más c, ya que la antiderivada de a es a por x y la de 1 sobre 1 más x2 es tangente inversa de x. Como f mayúscula de 1 vale 0 sustituyendo, tenemos la expresión que se escribe en la pantalla y de la cual despejaremos c. Y tenemos entonces que c es 3 pi cuartos menos 4. Sustituyendo en la anterior expresión para f mayúscula de x nos da que f mayúscula de x es 4x menos 3 tangente inversa de x más 3 pi cuartos menos 4, que era el valor de la c. Ejemplo 4. Ejercicio 46. Encuentre la función f minúscula si derivada segunda de f minúscula de t es 2e a la t más 3 seno de t, con las condiciones f minúscula en 0 vale 0 y f minúscula en pi vale 0. Solución. F segunda de t es igual a 2e a la t más 3 seno de t. Entonces, tomando antiderivadas, la f' de t es 2e a la t menos 3 coseno de t más c. De nuevo, tomando otra antiderivada, f de t es 2e a la t menos 3 seno de t más c por t más d. C y d son constantes arbitrarias. Usamos el hecho de que la derivada de e a la t es e a la t y que la antiderivada de seno es menos coseno. Ahora, aplicando las condiciones iniciales f de 0, 0 y f de pi es 0, tenemos las expresiones sustituyendo 2 menos 3 seno de 0 más d de 0 y 2c a la pi más 3 seno de pi más c por pi más d es igual a 0. Como seno de 0, 0 y seno de pi también vale 0, tenemos las expresiones que se están escribiendo en este momento en la pantalla. Resolviendo el par de sistemas, que es sencillo, tenemos que d vale menos 2 y sustituyendo este valor en la segunda ecuacióncita, despejamos el valor de c. Entonces, c es 2 menos 2e a la pi sobre pi. Luego, la función f minúscula de t, sustituyendo los valores de c y d que ya despejamos, daría la expresión que está observando en este momento, terminándose de escribir en la pantalla. Esto resolvió el problema.